Tranquila, cariño. Ella solo es un amigo más. Tuve una relación de 7 años con el que hoy es el padre de mi hija. A los 2 años de conocernos nos fuimos a vivir juntos y quedé embarazada, por lo que decidimos casarnos. Al principio era un hombre amoroso y dedicado a su familia, pero con el paso del tiempo comenzó a cambiar. Él trabajaba en un bar y allí conoció a una mujer que se convirtió, según él, en un parcero más, que era como tratar con un hombre. Ay, sí, tú. Se suponía que a ella no le gustaban los hombres, ya que tenía novia y vivía con ella. Al principio todo iba bien, pero con el paso del tiempo empezó a tornarse distinta la relación. Salían los dos, él la llevaba a su casa y cuando yo le reclamaba me decía que no me preocupara, que era un amigo más. Pero yo ya no me sentía tan segura al escuchar eso. Así pasó mucho tiempo. Él empezó a llegar más tarde de lo acostumbrado, se comportaba distinto y no dejaba ni que viéramos la hora en su celular. En ese momento empecé a notar que algo no estaba bien y se me ocurrió preguntar acerca de ella en su lugar de trabajo. Allí me dijeron que estaba esperando un bebé. Yo quería más información al respecto y seguí indagando. Me dijeron que, como muchas otras parejas de su comunidad, pues ella quería ser madre y había hecho un trato con alguien para quedar embarazada, pero que no sabían más. Me fui de regreso a casa y allí estaba mi esposo esperándome, furioso. Me armó tremendo show, diciéndome que yo no debía ser entrometida y estar averiguando la vida privada de las personas. La verdad me sentí muy mal, pero aún seguía con la espinita en el pecho. Eso no me dejaba en paz. Soy una mujer de pocos amigos, pero los que tengo valen oro. Días después de haber ido a preguntar sobre la señorita, una de mis mejores amigas me escribe y me dice que me necesita y que tiene que contarme algo urgente. En ese momento pensé que era ella quien necesitaba un consejo y por eso me estaba buscando. A lo cual le contesté que sí, que con gusto la escuchaba. Ella me dijo que no, que el consejo no era para ella, que no podía quedarse callada y ocultar lo que había visto. Ahí mi corazón se aceleró y presentí lo peor. Sin más rodeos, ella me envía una foto tomada con su celular donde mi esposo estaba con su amiga, la que era un macho más, un amigo más, con el que jamás pasaría nada, muy acaramelados besándose. Sí, besándose. Y adivinen de quién era el bebé que estaba esperando. Sí, también, de mi esposo. Ese día cuando llegó a la casa, yo le tenía todas sus cosas recogidas en bolsas de basura y le pedí que se fuera. Aunque en ese momento me dolió mucho, con la ayuda de profesionales y de mis amigos lo superé. Ya hoy al recordarlo me da risa. Las películas que me hacía en la mente terminaron siendo ciertas. Por eso les aconsejo que confíen en su intuición y sexto sentido y tengan cuidado con las que son solo amigos. Vamos con otra historia. Esta se llama Me enamoré de mi profesor. Esta historia sucedió ya hace mucho tiempo. Cuando era más joven e inmadura, decidí tener una relación a escondidas de mi mamá con uno de mis profesores en la universidad. Él era muy guapo y sabía que a mí me gustaba, así que aprovechó. Mi mamá ya había expresado que no lo quería ver ni en pintura, así que era obvio que nunca lo aceptaría. Estuvimos juntos 4 meses y quedé embarazada. Me asusté mucho y me las ingenié para que él pensara que era de otra persona. No podía ni imaginar cómo se pondría mi mamá si se enteraba que él era el papá, así que preferí alejarme de él y no hablarle más. Cuando mi embarazo se empezó a notar, mi mamá me rogaba de todas las formas que le dijera de quién era, y yo no decía nada. Él por su parte también me preguntaba, así que un día, mirándolo a los ojos fijamente, le dije que no era su bebé. Se me hizo un nudo en la garganta por haberle mentido. Cuando nació mi hija, obviamente le hicieron falta muchas cosas. Y mi mamá seguía preguntando que quién era el papá para poder exigirle que se hiciera cargo de sus responsabilidades, pero yo seguía sin decir nada. Un día, él me citó en un lugar para que habláramos. Acepté y fui con mi hija. La trató con mucho amor. Hasta le había comprado pañales, leche y ropita. Aunque yo no quería aceptar sus regalos, al final lo hice. Seguíamos en contacto frecuentemente hasta que un día decidí irme a vivir con mi hija a otra ciudad. A las 2 semanas mi mamá descansó o pasó a mejor vida. Como mis hermanos no me querían y decían que yo era la oveja negra de la familia, ninguno me avisó la triste noticia. Me enteré por mi ex. En esta nueva ciudad no logré conseguir trabajo, así que tuve que pedirle ayuda a una de mis hermanas, a la cual nunca veía ya que ella y mi mamá no se llevaban bien. Ella me ayudó mucho, nos dio hogar a mí y a mi hija. Yo seguía en contacto con el papá de mi hija, pero aún sin decirle que le había mentido.
Él me llamaba muy seguido y me decía que por qué no volvía, que él podía ser un buen padre. Tiempo después me invitó a unas vacaciones. Le pedí a mi hermana el favor que cuidara a mi hija y ella aceptó. Me fui con él y en ese preciso momento llegó la época en la que todos teníamos que quedarnos encerrados. Como no podía quedarme todo ese tiempo con él, le pedí ayuda a otra de mis hermanas. Y ya más cerca comenzamos a tener una relación oficialmente. Él tenía un trabajo estable y me daba dinero para yo enviarle a mi hermana que estaba con mi hija. Cuando pasó el confinamiento, traje a mi niña. Ellos se llevaban muy bien. Y a los meses, él me pidió matrimonio. Salí embarazada, así que la boda se pospuso. En ese momento me entró miedo de que existiera preferencia por este bebé, ya que yo le había hecho creer que mi hija no era de él. Así que busqué la forma de decirle, y cuando lo hice se enojó muchísimo. Me dijo que yo no tenía noción del tiempo valioso que había perdido con su primogénita. Me disculpé, pero para él eso no era suficiente para revertir el daño. Inmediatamente empezó a hacer los trámites de reconocimiento para darle su apellido. Ya todo está resuelto. Tuvimos un varoncito y nos casamos. Él me perdonó. Me habría encantado que mi mamá viera que el chico a quien juzgaba tanto no fue como ella lo pensó. Es un excelente esposo y un padre responsable y amoroso. Y va una tercera historia para consentirlos. El título es ¿Cómo sobrevivir al dolor? Todo comenzó hace 10 años cuando conocí al que yo consideraba el amor de mi vida, o más bien mi verdugo. Cuando tenía 22 años y era ingenuo en cuestiones del amor, conocí a un hombre que vendía productos naturales en una esquina, y ahí surgió el flechazo. Me preguntó mi nombre, mi dirección, a qué me dedicaba, si era soltera, etcétera, etcétera. Él se creía el galán de las telenovelas. En fin, ese día él me acompañó hasta mi casa y sin previo aviso me clavó un beso y me dijo que si quería ser su novia. Yo no lo pensé 2 veces y le dije que sí. Grave error. En ese momento ni me imaginaba las consecuencias. De pronto salió mi mamá a buscarme y ¡oh, sorpresa! Mi mamá nos descubrió en pleno agasajo. Muy enojada, me dijo que cómo era posible que yo me enredara con esa clase de hombre siendo una muchacha de hogar, de casa. En eso, él muy cínico le decía que él y yo teníamos 3 meses de novios. Mi papá decidió, prohibirme salir con el cucaracho y ponerme un castigo. De todos modos, yo de mensa me escapaba por las noches para verlo. Pero 2 meses después sucedió algo muy triste. Perdí a mi mamá a causa de una enfermedad, la diabetes. Ese día llamé al cucaracho para que estuviera conmigo y me acompañara al funeral. Pero descubrí algo que me dejó la sangre helada. El muy descarado tenía esposa, y por si fuera poco, ella estaba embarazada. Mientras yo hablaba por llamada con él, ella le arrebataba el teléfono y me decía, «Deja de molestar a mi marido». Para echarle más limón a la herida, me dijo que yo era un pasatiempo para él. De verdad que no sé quién era peor, si él o ella. Días después de la pérdida de mi mamá, él me llama para decirme que ya no lo moleste más, que iba a ser padre, así que yo decidí borrar su número y sus mensajes. Pasaron 2 años, yo había seguido con mi vida. Un día tocaron la puerta de mi casa, abrí y era el infeliz que me hizo sufrir. Según él estaba arrepentido, que estaba solo y deprimido porque había perdido a su hija. Aunque en esa ocasión le pedí que se fuera y le cerré la puerta, no pasó mucho tiempo y lo busqué para volver con él. No escuché las advertencias de mi papá y mi madrastra, que me decían que no me convenía, que me iba a ir muy mal, que estaba a tiempo de rectificar y quedarme en mi casa. En fin, me fui a vivir con él a casa de su familia. Una noche, por algo muy insignificante, comenzó a celarme de forma incontrolable y me dio un trato rudo e inadecuado. Le pedí llorando a Dios que me dejara vivir para poder escaparme de esa casa y no volver jamás. Él se fue con sus amigos esa noche sin importarle nada sobre mí. Pasé semanas sin poder visitar a mi en ese entonces suegra, y ella y mi cuñado sospechaban el porqué. Aunque sentía vergüenza, me armé de valor para contar todo. Ese mismo día tomé mis cosas y regresé a mi casa. Mi papá y yo decidimos poner una queja ante las autoridades por los daños, pero dicha demanda no procedió porque el cucaracho no se presentó nunca. Tiempo más tarde, él me volvió a buscar. Me prometió que había cambiado por el amor que sentía por mí, que él ya me había perdonado por todo lo que había pasado y por la demanda que le puse. Así que volví a caer en su trampa y me fui de mi casa una vez más decepcionando a mi papá y a mi familia. En esa ocasión quedé embarazada de mi hija. Él no quiso hacerse responsable de ella. Me dijo que no tenía dinero para mantenernos. Además,
de que el trato volvió a ser el mismo de antes. Ese mismo mes me enteré que me estaba engañando con varias chicas a la vez. Lo confronté esa misma noche y me confesó que nunca me amó y que se estaba desquitando. Al día siguiente me fui para siempre con todo y mi bebé en el vientre, prometiéndome que jamás en la vida ningún hombre nos haría daño y saldríamos adelante como fuera. Me prometí nunca volver a esa casa. Ya han pasado 5 años y no sabemos nada de él. Gracias a Dios a mi hija no le hace falta nada. Tiene una familia que la ama y cuida por sobre todas las cosas. En cuanto a mí, sigo soltera y así me siento bien. Siento miedo de volver a amar a otro hombre. Aún no he podido sanar mis heridas del pasado. Para esto necesito su ayuda y un consejo. ¿Qué le diré a mi hija cuando me pregunte por el hombre que la abandonó? ¿Debería vengarme de él y de toda su familia revelando las cosas turbias que tienen? ¿O dejar todo por la paz y perdonar para poder sanar y seguir adelante con mi vida? Me despido de ustedes como la mujer herida y vengativa.